Ahora sí, hola, buenas tardes de nuevo. Yo sé que suena majadero, pero quiero agradecer nuevamente al Gesta por la invitación. Estoy súper contento de poder estar acá y también porque venía siguiendo hace mucho tiempo la existencia de Gesta y esperaba poder participar y siempre por alguna razón me resultaba difícil. Estuve varios años fuera de Chile estudiando y viajar desde el otro lado se hacía siempre carísimo y complicado, entonces por mucho tiempo no pude venir y ahora que sí podía venir, me llegó la invitación antes de que yo mandara mi ponencia, ¿no? Entonces fue una linda coincidencia. Como decía Georgina, voy a poner un cronómetro ya para que no nos pasemos de los tiempos. Georgina decía que habíamos tenido algunos intercambios virtuales que tenían que ver con algunas publicaciones que yo había estado haciendo y quería partir por ahí situando un poquito lo que yo hago, que tiene que ver con los vínculos entre música y cine. Yo he trabajado lógicamente más con el cine sonoro, con el cine tanto de los llamados nuevos cines, sobre todo en Chile, pero también alguna aproximación al cine clásico chileno y también al argentino, a través de un compositor en particular que se llama George Andreani, que a lo mejor la gente de Argentina que conoce de cine clásico le sonará ese nombre de un compositor con el que trabajé. Pero lo que les quiero presentar hoy tiene que ver con el proyecto que estoy haciendo actualmente, que tiene que ver con Cine Silente y con los vínculos de la música con el cine y los vínculos de los sonidos con este cine en Chile. Voy a partir con una especie de desvío, pero aguántenme que tiene sentido. Fata Morgana de amor con banda de música es una novela publicada en 1998 por el escritor chileno Hernán Rivera Letelier, galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 2022. El relato se sitúa a fines de los años 20 del siglo XX en el norte de Chile y presenta a la protagonista Golondrina del Rosario como una pianista de cine con tal dominio de su oficio que hasta la película de argumento más vulgar e inane lograba calar en lo más profundo del corazón de los espectadores. Eso dice Rivera Letelier. A lo largo de la novela se deja ver la importancia que tenían quienes se dedicaban a este oficio de la música en el cine, pues la intervención musical, según el escritor, jugaba un rol determinante en la recepción del cine exhibido. Sin embargo, más allá de estos relatos ficcionales, el ámbito sonoro del cine silente en Chile es un terreno lleno de incógnitas. Este trabajo que quiero compartir hoy tiene que ver con tratar de revertir esa situación y poder amplificar, y digo amplificar muy enfatizado como con un concepto sonoro, amplificar nuestro conocimiento sobre los aspectos sonoros del cine silente en Chile. Me interesa establecer cómo era la música y cómo era dedicarse a tocar música para cine en aquellos años. Aclaro de inmediato que no me refiero solamente a la música en películas chilenas, que podría también ser un proyecto de trabajo, ¿no? Sino a la exhibición cinematográfica en su conjunto. Para eso he estado trabajando en varias líneas de indagación. Lo primero es pensar en quiénes se dedicaban a este trabajo. Son preguntas bastante simples, ¿no? Pero por lo mismo bien difíciles de responder. ¿Quiénes eran las personas que se dedicaban a este trabajo? ¿Qué repertorios utilizaban? ¿Qué instrumentación tenían esas exhibiciones? ¿Qué géneros musicales se incluían? Por otra parte, ¿cuáles eran los requerimientos por parte de los cines? ¿Qué es lo que se buscaba de la música y qué se buscaba de quienes ejecutaban esa música? Y finalmente, cómo era visto ese trabajo por parte de la crítica y del público. Las fuentes que utilizo son diversas y ya las hemos escuchado en varias ponencias que tienen que ver con el tema, ¿no? Que hay un rastreo bastante grande de fuentes porque es difícil trabajar con el periodo. La prensa diaria, periódicos, revistas especializadas en cine, en música, revistas misceláneas también y otros tipos de materiales como partituras, grabaciones sonoras, películas, fotografías y documentos institucionales.
Quiero mencionar brevemente algunas referencias en términos teóricos para situar desde dónde se enmarca este trabajo. No me voy a detener aquí, pero quiero pasar brevemente para subrayar algunos puntos, ¿no? La llamada nueva historia del cine, que no creo que tenga que presentarla en este contexto, es básicamente, me interesa el cuestionamiento al foco en la historiografía del cine, sobre la realización cinematográfica y proponer pensar en otros ámbitos del fenómeno como la distribución, la exhibición y la idea de ir al cine, ¿no? Esta idea del cinema going, como dicen en el mundo anglo, la experiencia de asistencia a las salas. En el caso de Chile y Argentina, destaco el trabajo que publicó Camila Gatica recientemente, que está acá el último, el de allá, y por supuesto el trabajo que varias personas que están aquí hoy día están haciendo, ¿no? Pienso en el trabajo de Claudia Osay con María Paz Peirano, que están trabajando en el caso chileno. En la mesa anterior tuvimos bastante trabajos sobre el tema de los públicos, y que en el medio argentino es algo que ya se ha venido desarrollando bastante. Por otro lado, está el tema de los estudios de música en el cine silente, que yo diría que son un subgrupo de un paraguas más amplio, que son los estudios de música en el cine, que en general, tal como en mi caso particular, se han concentrado más en el cine sonoro, pero que ha habido algunos trabajos importantes sobre el área silente. Lo que sí detecto es que hay un interés o un desarrollo mucho mayor en el mundo anglo que los escasos trabajos que han habido todavía en el ámbito latinoamericano. Hay algunos trabajos sin duda, y eso hay que tenerlo en cuenta, los trabajos de Edgardo Moretín, Edgardo, ¿cierto? Sí. Eduardo. Bueno, hay varios trabajos en Brasil, hay algunos trabajos en México, hay un trabajo también en Chile, hay varias cosas, pero siento que todavía son trabajos que están explorando pequeños fragmentos y que tenemos que ir construyendo un conjunto, una historia más amplia, ¿no? Y por otro lado, los estudios de música y cine como trabajo. Puede parecer una obviedad que quienes se dedican a hacer música, a trabajar haciendo música en los cines, son trabajadores, ¿no? Pero generalmente se ha pensado a los músicos como artistas, y ahí hago una crítica a la disciplina en la que me he formado, que es la musicología, que tiende a tener una mirada bastante conservadora sobre los fenómenos musicales y a obviar esta dimensión laboral para concentrarse en una dinámica de lo artístico, ¿no? A privilegiar ese prisma de lo artístico en desmedro de estas otras dimensiones. Y destaco estos trabajos que aparecen acá. Por supuesto, en los tres casos son muchos más, ¿no? Estoy haciendo un resumen muy general. Son trabajos que han cuestionado el enfoque conservador que yo veo y han puesto la mirada en la dimensión laboral de la música. Para el caso chileno, destaco el trabajo de Ailín Carmi en 2021 sobre los gremios de la música en Chile, y en el ámbito del cine, el trabajo de Nicolas Pope, que está pensando en trabajadores del cine en un periodo un poquito posterior, pero que me parece igualmente relevante para el trabajo que voy a presentar ahora. Dicho esto, quería comentar brevemente el tema de la llegada del cine como tecnología a Chile. Las primeras exhibiciones de cine en Chile ocurren en 1896, a meses de las muestras en París con los hermanos Lumière, que es bastante similar a lo que ocurre en otros países de la región, ¿no? Una llegada bastante rápida. De esos primeros años hay muchos vacíos en el caso chileno, hay muchas lagunas, hay momentos en que nadie está hablando en la prensa, en los documentos sobre el cine, y hasta ahora no he podido establecer que esas primeras exhibiciones hayan tenido algún tipo de música. Más bien, todo indica que no había música, tal como han constatado otras investigaciones sobre otros países en este mismo periodo, ¿no? Entonces no es algo tan raro. Lo que sí está claro es que desde esas primeras exhibiciones en Chile se comenta que en la prensa que a este nuevo invento que es el cine solamente le faltaría sincronizar con el gramófono o con alguna tecnología similar para tener imagen y sonido sincronizado. Así lo hizo uno de los periódicos que reportó la exhibición realizada en Santiago en agosto de 1896, señalando: solo falta la combinación del fonógrafo y de la fotografía de los colores
para que la vida actual se perpetúe por medio del artificio de las ciencias físicas. Mi hipótesis es que este invento es recibido con interés en Chile, pero es entendido como algo incompleto, como algo que está todavía en proceso de elaboración, en proceso de construcción, y eso permite de alguna manera que no haya música, porque se entiende que es algo que va a ir perfeccionándose y que va a lograr en algún momento pronto tener música. Entonces no es necesario poner otro tipo de música. Es una hipótesis, por supuesto, que podemos discutir en el momento de la conversación, ¿no? Y digo esto porque al año siguiente hubo exhibiciones en Santiago y en Valparaíso, al año siguiente digo 1897, muy temprano, en Santiago y en Valparaíso, exhibiciones promoviendo el llamado fonovitascopio de Edison, que fue uno de los intentos tempranos por sincronizar imagen y sonido. Algunos años después, en diferentes ciudades del país, se seguían haciendo exhibiciones que combinaban fonógrafos con proyección cinematográfica. Me refiero a 1902, 1903, estoy hablando todavía de un periodo bastante temprano en este proceso. Esa combinación era tanto de manera artesanal, es decir, haciendo funcionar ambos aparatos en forma simultánea, o bien con aparatos especialmente fabricados para este fin. Y ahí destacó el cronófono, fabricado por la empresa Gaumont, en el que estuvo involucrada la célebre directora Alice Guy, que hace poco tiempo se publicó un texto donde se revelaba el rol protagónico que ella había tenido en la fabricación de este aparato y en mucho más que eso, ¿no? Recién desde 1906 he podido rastrear la exhibición de películas con música en vivo en Valparaíso, realizadas por Enrique Casajuana, que pertenecía a una familia de empresarios de cine. Hay que tener en cuenta que en este periodo previo a la apertura del Canal de Panamá, Valparaíso es una ciudad importantísima, no solamente para Chile, sino para todo el continente, para el Cono Sur. Entonces gran parte de la vida cultural se daba en esa ciudad, a pesar de que la capital fuera Santiago, ¿no? Una ciudad fundamental. Se indica en la prensa que el concertista, señor Casajuana, ameniza el espectáculo acompañando al piano las vistas que se exhiben y destaca cómo adapta la música con tanta facilidad a las escenas que desarrolla el biógrafo en el telón. La familia Casajuana es una familia importante para la historia del cine en Chile y para la historia del cine en América Latina, diría yo, porque son empresarios que están importando estos aparatos como el cronófono y como otros aparatos similares y están circulando en ese momento en que todavía la exhibición es bastante itinerante, no solamente por Chile, sino hacia el norte, por Perú, por Bolivia, por Ecuador. He podido rastrear a Enrique Casajuana tocando música para el cine silente en Guayaquil. O sea, era una gente que viajaba muchísimo y que iba no solamente por Chile, por las distintas ciudades, que ya es bastante viaje, sino también por el continente. En Santiago, en 1907, también hay un registro de música, de película exhibida con música, con piano, y por la manera en que se describe pareciera ser algo que no se ha visto antes. Hay un sentimiento de novedad, un sentimiento de asombro ante esta combinación, que parece algo muy nuevo. La primera persona de la que tengo noticias trabajando en una sala en forma estable en Chile es la pianista Sara Robledo, aquí en pantalla, que tocaba en el Teatro Edén en Valparaíso en 1908. Entonces, creo que es en este periodo, entre 1906 y 1908, que se conforma en el país la noción de que la música en vivo haga parte de la exhibición. Este es el periodo en el que el cine va abandonando la itinerancia, ¿no? Y se va asentando en las salas, como ha establecido el historiador Jorge Iturriaga. Entonces, en ese asentamiento en la sala, se propicia con mayor fuerza la alianza con la música, y que es algo que tiene bastante sentido porque en los teatros ya había orquestas o había músicos trabajando en esas salas. Entonces puede ser esa la explicación de que haya fomentado esa alianza. En paralelo,
hay un circuito que continuó siendo itinerante, que fue el de cantantes y artistas escénicos que se presentaban en las salas en combinación con el cine. Ya bastante se anunció en la mesa anterior, no creo que tiene que ver con lo mismo. Esta es una práctica que continuó con mucha fuerza hasta la llegada del cine sonoro e incluso más allá del sonoro. Se seguían haciendo muestras en las que se incluían elementos de música en vivo. Vamos a ver más adelante un ejemplo de eso, así que lo dejo hasta ahí por ahora. Se produce un aumento significativo de los espacios de exhibición cinematográfica desde 1909. Se integra el cine a la programación de los teatros ya establecidos y en paralelo comienza la construcción de nuevas salas acondicionadas especialmente para el cine, donde se incluye de manera más estable la música en vivo. Y aquí esa fotografía que me parece fascinante del Teatro Politeama en Valparaíso en 1907, se está construyendo el teatro. Me dan un segundito que me voy a tomar un vasito de agua. Uno de los hallazgos de esta investigación es que hubo un número significativo de intérpretes mujeres en el cine, y algunas de ellas asumieron incluso el rol de directoras de orquesta, algo que no era para nada habitual en el medio musical chileno de esos años. La música en el cine parece haber sido un espacio laboral importante para las mujeres en Chile, tanto de solistas tocando el piano como instrumentistas en conjuntos. Un fenómeno bastante similar ocurre en Reino Unido, y como ha observado la académica Lorraine Porter, las mujeres que buscaban desarrollar sus carreras musicales en la década del 10 eran foco de muchas críticas y de mucha discriminación. Entonces el cine aparece como un espacio más libre de ese escrutinio, y tiene sentido porque de alguna manera el cine es un espacio bastante protegido en el que la música, sobre todo de piano, no ocupa un rol fundamental, es fundamental, perdón, pero no es central, no tiene el foco puesto. En general está un poquito en penumbra, entonces yo creo que eso facilita esa dualidad entre lo público y lo privado, ¿no? Como un espacio de transición. Podríamos pensar que en el caso chileno ocurre un fenómeno similar, pero hay que tener en cuenta que tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, y eso ha sido trabajado por Porter y por Kendra Preston Leonard, que es otra académica que lo trabaja en el caso de Estados Unidos, es que durante la Primera Guerra Mundial los músicos van a ser reclutados, los músicos hombres van a ser reclutados para ir al ejército a combatir. Entonces se produce una vacante de muchos puestos que las mujeres van a cubrir durante todo el periodo de la guerra. En algunos casos continúa eso, en otros casos se intenta que los hombres vuelvan y que las mujeres se devuelvan a sus espacios, a sus casas. Entonces hay una salvedad importante. En Chile el ingreso fue mucho más gradual porque nunca hubo este fenómeno, ¿no? Entonces las mujeres van a tener que disputarle el espacio a los hombres de una manera que en el caso norteamericano o en Reino Unido no ocurre de la misma forma. Desde la historia del trabajo, autores y autoras como Elizabeth Hutchison o Peter DeShazo han constatado las tremendas diferencias de salarios entre hombres y mujeres en el Chile de aquellos años. No es un fenómeno desconocido y no es un fenómeno que se haya acabado, lamentablemente, pero en este momento está bastante bien documentado y es bastante marcada la diferencia. Durante las primeras décadas del siglo XX, normalmente las mujeres recibían la mitad del salario de los hombres, según estos historiadores e historiadoras. Sin embargo, en el medio musical, por lo que he podido ver hasta ahora, esas diferencias parecen no haber sido tan marcadas, y vemos que hubo mujeres ganando sueldos iguales o incluso más altos que algunos hombres. Esto coincide también con varios estudios sobre ópera. Destaco el trabajo de José Manuel Izquierdo, que ha trabajado con ópera en Perú, Bolivia y Chile, y que ha visto que las primeras actrices de la ópera no solamente ganaban más que los hombres, sino que administraban económicamente las compañías y tomaban las decisiones económicas que fuera necesario tomar. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en Chile, que se había fundado a mediados del siglo XIX, había un gran número de estudiantes mujeres, especialmente de piano, pero también de otros instrumentos.
Así se aprecia, por ejemplo, en las fotografías y listados de estudiantes del conservatorio. Acá tenemos una foto de uno de los cursos de piano de 1911 y el grupo es rotundamente femenino. Eso no quiere decir que la participación de mujeres en la vida musical de los cines estuviera exenta de problemas y de discriminación. Por ejemplo, en la composición de las orquestas es evidente que las mujeres fueron minoría. Normalmente había solamente una intérprete mujer, pero hay algunas disputas, hay algunos espacios de tensión que me parecen interesantes, como el hecho de que en varios casos es la mujer la que asume un rol de segunda directora o de intérprete principal, en algún caso en particular de directora subrogante, que en un momento que el director no pudo estar, se hizo cargo la intérprete mujer, además de los casos que voy a mencionar de directoras de orquesta. Algún ejemplo es el caso de las violinistas Emma Spur y Reinaldina Kuhn, cuya participación en los conjuntos era frecuentemente destacada en la prensa, enfatizando sus cualidades como intérpretes, y a quienes habitualmente se les asignaba la interpretación de solos de su instrumento. Es un fenómeno bien interesante porque se promocionaba a los intérpretes principales, a las intérpretes principales, con la interpretación de algún solo durante la música de la película. Esto también tiene una función práctica, ¿no? Porque un solo es la posibilidad de que la orquesta no tenga que preparar otro número musical, ¿no? Entonces tiene también una función práctica, pero que se le asigna al mejor instrumentista de la orquesta. Entonces hay un reconocimiento implícito ahí en esa idea de que el solo lo hace Reinaldina Kuhn y no otro intérprete. Excepcionalmente he podido encontrar a mujeres dirigiendo orquestas, como en el caso de la pianista Cecilia Harrington en Valparaíso, o la violonchelista Julia Benjam en Santiago. Este caso, el caso de Julia Benjam, es especialmente llamativo, puesto que las y los violonchelistas no solían dirigir, sino que la dirección le correspondía al pianista o al primer violín, y digo el masculino porque ese era habitualmente el caso, pero en este caso es como un doble duelo, ¿no? Una doble disputa. Sin embargo, la presencia de mujeres está cruzada también por un tema de clase, porque mientras que mujeres de clase alta, como la misma Julia Benjam, logran cierto reconocimiento en el medio musical, tienen una presencia y un estatus en la vida cultural de las ciudades, vemos también casos de mujeres de clase trabajadora que no figuran en la prensa, y hay testimonios que evidencian explotación por parte de sus empleadores. En una compilación de cartas escritas en la Pampa Salitrera, en el norte de Chile, encontramos dos cartas que reflejan algunas de estas tensiones. La primera es una conversación entre dos amigas, una de ellas pianista, y la otra le pregunta, le dice: Luisa, ¿y cuándo se casa usted? Mejor será que no se case. Piense en aprender el piano bien para que se gane la vida sola más bien. Es mucho mejor que casarse. El comentario nos da luces. El comentario nos da luces de cómo estas mujeres veían el trabajo en la música como un espacio laboral que les podía dar autonomía en oposición a la dependencia que significaba el matrimonio, ¿no? Pero luego nos encontramos con esta otra carta. No pertenecen a las mismas personas, pero sí están muy próximas en términos geográficos. Son del norte de Chile, de las oficinas salitreras del norte de Chile. Querido hermano, no puedo soportar el abuso que hacen conmigo, pues todas las noches me hacen tocar sin descanso. Me encuentro muy cansada y enferma de tanto tocar, pues es muy pesado todas las noches para biógrafo. Les he pedido descanso, a la semana siquiera 2 noches, haciéndoles ver que me siento mal, y no me han aceptado. Estas cartas nos muestran la contradicción entre el trabajo musical femenino, entendido como un espacio de desarrollo, un espacio de trabajo y de mayor libertad para las mujeres, pero al mismo tiempo un espacio donde la explotación está a la orden del día, ¿no? Y eso quizás está exacerbado, y digo quizás porque sospecho mucho de aquello, pero lo menciono de todas formas, que esa es una zona de particular desigualdad social
generada en torno a la minería del salitre, pero creo que es algo que podemos encontrar en distintos lugares del país. Quizás el hecho de que esté registrado es la prueba de que allí ocurría más, pero no lo sabemos. El tema del género es un problema súper importante para este trabajo y ojalá podamos conversarlo un poquito más en las preguntas. Pero quiero pasar a otro punto que está conectado con esto y que tiene que ver con esta idea que enuncié en esta referencia bibliográfica, que tiene que ver con la relación música y trabajo. Las personas, les pongo aquí, sí. Las personas que trabajaban haciendo música en los cines entendían este espacio como una gran fuente laboral, puesto que las exhibiciones eran constantes y hubo un crecimiento significativo del medio cinematográfico que en ese momento parecía inagotable, ¿no? Si cruzamos los nombres, podemos ver que las personas que se dedicaban a este trabajo estaban asociadas en su gran mayoría con las organizaciones gremiales como sociedades de socorros mutuos y luego sindicatos de músicos, digo específicamente. Aunque el ingreso de las mujeres a estas organizaciones ocurrió con bastante posterioridad. Como ha señalado la musicóloga Ailín Carmi en el caso de Valparaíso, las mujeres pudieron ingresar recién en 1925 a la Sociedad Musical de Socorros Mutuos, o sea, un momento en que ya la práctica de música para cine está consolidada. Eso no significa que no participaran antes de los eventos, pero no tenían el derecho a la membresía, entonces eso establece un límite de quién accede a los derechos sociales que estas organizaciones promovían, ¿no? Y eso es bastante curioso si lo comparamos con otros gremios del mundo obrero que desde fines del siglo XIX tenían sociedades formadas exclusivamente por mujeres y sociedades mixtas. En el mismo Valparaíso, ¿no? Está la sociedad de socorros mutuos de mujeres. Eso nos plantea luces de que los músicos fueron bastante más conservadores en este plano. Se ve una distancia con los gremios obreros que tienen más apertura en ese plano. Afortunadamente he podido dar con algunos datos sobre los sueldos de las orquestas que nos dan más luces sobre este fenómeno de la relación música-trabajo, y puedo contarles, por ejemplo, que el Teatro Septiembre de Valparaíso en 1922 declaraba pagar 200 pesos diarios a su orquesta de 13 profesores. Si dividimos por puro ejercicio matemático, ¿no? Estos 200 pesos en partes iguales serían alrededor de 15 pesos por integrante, pero como vamos a ver, la división no era equitativa. Llama la atención, si vemos los gastos que tiene el teatro, que la orquesta es el gasto más elevado de la sala, luego del arriendo de la sala misma y del pago por las películas. Es decir, es algo en lo que las salas están invirtiendo con bastante fuerza. Ese mismo año hay otros teatros que dan cifras de sueldos bastante similares a los del Septiembre, entonces vamos a decir que confiamos en la prensa burguesa en esta ocasión para manejarnos con estas cifras, porque no hay otras tampoco, entonces vamos a tener que confiar, haciendo las salvedades, por supuesto. El Teatro Imperio le pagaba casi 200 pesos diarios a su orquesta de 11 integrantes, están aquí nombrados. Hay algunos que no he podido dilucidar el nombre, sino que aparecen solo las iniciales. Si vemos el desglose, hay una jerarquía que es muy clara. El director Félix Gómez, que era un reputado director de orquesta de cine tanto en Santiago como en Valparaíso, era quien recibía el pago más alto. Seguido muy de cerca por la primera violinista, Emma Spur. Emma Spur es un personaje fascinante y es una persona que trabajó desde 1913 en distintas salas de cine y que formó a otros músicos en la enseñanza del violín. Entonces, un personaje muy, muy relevante. Ella está ganando también una cifra bastante de las más altas de la orquesta. Y luego vienen los músicos de fila, que decimos que me refiero a los músicos que no tienen un cargo particular, ni son directores, ni primer violín. Ganando entre 10 y 20 pesos. La última violinista es un caso particular, Idilia Lafarga, que es la que gana menos,
pero se trata de una intérprete muy joven. Yo calculo que debe haber tenido entre 13 y 15 años, todavía no lo logro establecer. Probablemente estudiante, entonces puede ser que responda a eso su diferencia de salario, pero también hay sospechas al respecto. Yo lo primero que tendría a pensar fue como es la mujer, por eso le están pagando menos, pero luego veo el sueldo de Emma Spur y digo, no es tan simple la ecuación. Lo podemos discutir también, ¿no? Si calculamos que los músicos trabajaban en la orquesta al menos, y digo al menos porque en algunos casos era más, al menos 6 días a la semana en las funciones de tarde y noche, teniendo en cuenta esto, podemos calcular que el director de la orquesta o el primer violín ganaban cerca de 600 pesos mensuales y un intérprete de fila entre 240 y 480. Que yo sé que estas cifras no les dicen nada, pero comparando las cifras con los sueldos que ganaban obreros y obreras, trabajadores profesionales en otros ámbitos, podemos ver que el sueldo de intérpretes rondaba el que tenían obreros mejor pagados y empleados relativamente bien pagados, mientras que los sueldos de dirección o de primer violín se acercan incluso al de los profesionales. Esos profesionales son arquitectos o ingenieros, en este caso, en esta estadística. Hay que hacer la salvedad de que esos profesionales, eso era lo mínimo que ganaban, podían ganar mucho más también, ¿no? Pero es interesante que la cifra se acerque allí, porque da cuenta como de una tensión que quiero subrayar, que es que hay una posición social ambigua de estos músicos y músicas. Por un lado, tienen un sueldo bastante alto y tienen una formación que, si bien no es profesional en términos universitarios, sí es la formación del conservatorio, que es una formación bastante similar. En ese momento el conservatorio no está asociado a la Universidad de Chile como va a estar desde 1928, pero sí tiene un estatus de educación formal de muchos años de estudio que lo diferencia en ese momento de la instrucción que podía tener un obrero o un empleado. Pero sin embargo los músicos y músicas van a tener problemas de clase obrera y problemas de empleados. Entonces, ¿cómo navegan esa posición social? Es algo que tenemos que preguntarnos. Hay algunos factores y salvedades. Yo les dije que iban a haber salvedades, no era tan a lo bruto ese análisis estadístico. En los cines la jornada era generalmente tarde y noche, y eso permitía que las y los integrantes de la orquesta complementaran sus gastos, sus ingresos, con otras labores, como clases particulares, clases en academias, espectáculos musicales, restaurantes, salones de té, etc. Nombro todas estas porque son efectivamente personas que trabajaron haciendo todo eso, los mismos músicos. Hay que considerar que son cifras oficiales y de grandes teatros. El Teatro Septiembre, el Teatro Imperio son teatros que destinan una gran cantidad de dinero a la orquesta porque lo pueden hacer, tienen muchos recursos. Es probable que la situación haya sido diferente en teatros más pequeños y en otras ciudades del país también. Insistí en que Valparaíso era un espacio económico y cultural bastante potente. Sin embargo, hace muy poquito encontré algunas fuentes de sueldos en Punta Arenas y los sueldos coinciden muy de cerca con estos. Entonces, hay alguna salvedad, pero parece ser que las diferencias no eran tan marcadas. Lo que se nota sí es la reducción en la cantidad de músicos. Entonces las orquestas son más pequeñas, pero el sueldo que reciben es más o menos similar. También hay que decir que hay una notable inestabilidad que se aprecia en los cambios constantes de integrantes y de directores de las orquestas. Hay cines que llegan a tener 5 o 6 directores de orquesta en un mismo año. Hay otras salas donde hay más estabilidad, pero son las menos. Y además hay que decir que hay una precariedad de base, porque el trabajo musical está sujeto a una serie de dificultades y de incertidumbres, como esta relación difusa entre el empleador y el empleado. Hay casos de subcontratación, que el cine contrata solamente al director y el director contrata a su vez a los músicos, entonces tiene esta relación ambigua. Hay niveles muy altos de informalidad y falta de regulación. En la década del 30 los músicos están haciendo campaña para tener un día de descanso a la semana, para que les den un día. En la década del 30, o sea, 10 años después de estas cifras que les estoy dando. Entonces, en un momento en que eso ya está mucho más regulado, que hay un código del trabajo ya establecido, los músicos siguen peleando por cosas que ya están
más o menos resueltas, no en todos los ámbitos sin duda. Por eso digo que hay esta tensión entre problemas del mundo obrero con problemas de las clases más altas. Aún así, parece ser que el cine fue uno de los espacios donde era posible conseguir un mejor salario para los músicos si los comparamos, por ejemplo, con las clases particulares de las que tenemos estadísticas y que los mismos músicos ofrecían, que rondaban los 5 pesos por clase. Si lo comparamos con ese sueldo promedio alrededor de 15, 20 pesos por un día en la sala de cine, podemos ver que un día de trabajo con la orquesta le podía dar el mismo ingreso que 3 o 4 clases. En términos de tiempo es muy significativo, además de la cantidad de trabajo que hay. Quiero hablar brevemente del tema de los repertorios, que es bastante problemático. Hay que tener en cuenta que muy pocas veces se publicaban las listas de la música que se tocaba en las exhibiciones. Sin embargo, esto se fue haciendo más frecuente desde los fines de la década del 10 y sobre todo en los teatros más grandes, nuevamente porque están buscando llamar la atención con sus orquestas y con el repertorio que las orquestas interpretan. Las descripciones de estos repertorios son muy variables. Solían dar el nombre del compositor, y digo compositor nuevamente porque eran abrumadoramente compositores hombres, el título de la pieza y en algunos casos el estilo o el género musical. La información es bastante general, entonces cuando se trata de obras largas o piezas que tienen varios movimientos, no sabemos qué parte exactamente es la que se interpretó. La extensión de los programas podía fluctuar entre las 6 y las 10 obras musicales, 6 a 10 piezas, aunque ya en la década del 20 se nota un aumento, hasta 15 o 20 piezas incluso. Eso supongo que responde al aumento de la duración de las películas, pero también puede tener otras razones, porque los programas, incluso cuando la duración no es tan larga, son bastante nutridos. Vamos a ver el ejemplo. Este es un programa del Teatro Olimpo de Viña del Mar en 1911 y nos da varias pistas de cómo se presentaban las informaciones en la prensa. Esto está transcrito textual del diario La Unión de Valparaíso, y lo digo porque hay varios errores en la ortografía. Era muy común que hubiera estos errores con los nombres de los compositores, con los nombres de las canciones, que en algunos casos dificulta bastante dilucidar cuál es la obra, cuál era el compositor. En este caso está más o menos claro, pero había bastante problema. Además de las traducciones que se hacían normalmente al español de los nombres de las piezas en otros idiomas, en este caso la exhibición del día con esa música incluía una película chilena sobre el campeonato atlético, el estreno de la película cómica Los tacos de Sánchez, como se le llamaba Sánchez, el célebre actor cómico francés André Gide, y 2 películas de carácter institucional, una sobre la fabricación de automóviles y otra titulada Lo maravilloso y lo desconocido, que es un misterio. Si se fijan en los nombres de los compositores, tenemos al compositor belga Charles-Auguste de Berriot, música de la opereta La viuda alegre de Franz Lehár, que se había estrenado recién en 1905, o sea, es una obra relativamente nueva, y la partitura la vemos ahí en pantalla. Compositores del romanticismo como Mendelssohn, música de ópera, en el caso de Wagner y Charles Gounod. Hay una charda, la primera, que es una danza tradicional húngara, y las 2 últimas, si se fijan, no tienen autor, pero sí tienen la indicación de que es un vals. Esas músicas pertenecen a 2 operetas, La casta Susana, del compositor Jean Gilbert, y Amor gitano, de Franz Lehár. Ambas son estrenadas en 1910, o sea, son música completamente contemporánea, música que había sido estrenada en Europa el año anterior y que está llegando y que probablemente se está estrenando la música allí, en ese espacio. Junto con este repertorio de música clásica y de ópera, se empiezan a incluir ya desde mediados de la década del 10 con más fuerza las músicas populares, como el tango, las mismas que decía Dana hace un ratito, el tango, el foxtrot, el shimmy, es prácticamente lo mismo, que alcanzaron un gran protagonismo también, como vamos a ver.
Hay un eclecticismo bastante grande y uno podría decir el cine parece que logra aunar repertorios que en otro contexto podrían verse como muy distintos, ¿no? Pero esto también lo vamos a ver en la práctica de las orquestas en otros espacios, como en restaurantes, en salones de té o en balnearios. Entonces la impresión que yo tengo, la hipótesis que quiero plantear, es que es la práctica de las orquestas, una práctica ecléctica de tocar diferentes repertorios, de tocar de alguna manera, de darle en el gusto a distintos públicos, la que se va a traspasar al cine y le va a dar al cine ese eclecticismo. También lo podemos discutir más adelante. Hay una cierta tensión que se va haciendo más grande en algunos casos entre algunos teatros que privilegian la música clásica, el repertorio de ópera y obras de los supuestos grandes compositores que se resisten a la incorporación de la música popular. Este aviso representa algunos de esos conflictos. Del Cine Splendid en Santiago dice que la película no es para los espíritus frívolos, o sea, no se va a tocar tango. En lugar de eso va a haber música de Beethoven, de Wagner, etc. O sea, el canon de los grandes compositores. Y agrega que se incluirá armonio y arpa, algo habitual cuando se trataba de películas de carácter religioso. A pesar de eso, la gran mayoría de los teatros va a incluir, desde fines de la década del 10, con mucha fuerza el repertorio de música popular, en el marco de una estrategia publicitaria muy común que se desarrolla en esos años, que es la promoción cruzada. La promoción cruzada tiene que ver con los vínculos entre las distintas industrias del entretenimiento para promover sus productos. Durante la exhibición cinematográfica, la orquesta del teatro o alguna cantante invitada que podía venir presentaba las novedades musicales, sobre todo de canciones populares que se estrenaban en las salas. Por eso hacía el énfasis de la música de la opereta que se estrenaba ahí mismo. Es un fenómeno muy, muy habitual. Estas novedades al mismo tiempo se comercializaban como partituras y también en discos. Y desde mediados de los años 20 empieza a circular también a través de la radio. La radio se establece en Chile en 1924, entonces va a agarrar la última colita de lo que es el cine silente, pero alcanza a tener alguna participación en este momento. Les quiero traer un caso de este tipo de circulación. Hay innumerables, les menciono este porque me parece que ilustra bastantes problemas, que es el caso de Milonguita, una película argentina de 1922, que está basada en un tango del mismo nombre, una estrategia muy común. Había sido incluida en un sainete, Carlos Gardel la había grabado también, y se hace la película un poco en base a este tango. Digo un poco porque siempre las adaptaciones son como más el titular de prensa que en realidad lo que ocurre, ¿no? Se lleva a Chile la película y en Santiago logra mucha atención porque la exhibición incluye a una tonadillera, una cantante, que es La Chilenita, que participa cantando el tango principal y otras canciones durante la proyección. Mientras la cinta está en cartelera, comienza a venderse el disco, no sé si se alcanza a apreciar aquí, dice la segunda y Milonguita, y allá al medio también Milonguita, tango, la venta de los discos en simultáneo con la proyección de la película. Y se vende la partitura también, que está allá al final, con la música del célebre compositor argentino Enrique Delfino, Delfi, que también va a tener un protagonismo luego en el cine sonoro. Acá se aprecia también que se incluye la letra completa de la canción en la publicidad del diario. Les quiero mostrar un pedacito de la grabación de Milonguita de la época para hacernos una idea de qué es lo que sonaba en los distintos cines de Santiago con esta canción. La
Milonguita circuló con La Chilenita cantando por prácticamente todos los teatros de Santiago. Estuvo 2 meses circulando, cuando habitualmente las películas podían estar un par de días en cartelera. Entonces es un éxito rotundo. Se reestrenó también el verano siguiente y por varios años se la recordaba y se trataba de replicar su éxito, haciendo películas similares. Galleguita, un ejemplo muy, muy próximo, un par de años después. Es un ejemplo de la influencia de la promoción cruzada de los repertorios que se ejecutan en las salas y que tienen esta ida y vuelta entre el disco, la partitura, la película, la interpretación en vivo, etc. Quiero destacar el tema de la instrumentación. Existe una idea generalizada de que la música del cine silente, probablemente lo hemos escuchado muchas veces, de que la música del cine silente la hacía un pianista, el pianista solista que tocaba en la exhibición. Y él también en masculino, ¿no? Cuando ya hemos visto que hay muchas mujeres tocando el piano en las salas. Sin embargo, las fuentes dan luces de que en el caso chileno hubo una diversidad de formatos instrumentales con conjuntos orquestales que podían llegar a tener 15 a 20 integrantes, incluso más en algunos casos específicos, como estoy pensando en películas como Cleopatra, El nacimiento de una nación, que van a tener orquestas de 30, 40 músicos. Son excepciones, pero marcan una referencia, ¿no? El formato instrumental solía tener piano como base, eso es verdad, no lo vamos a discutir, pero también había otros instrumentos de cuerda frotada como el violín o el cello, por ejemplo, si era un trío, y los grupos más grandes incluían varias cuerdas junto con algún instrumento de viento. Ese es el caso del conjunto que vemos en pantalla, el Cine Alhambra de Santiago, que tenía al director, que está allí en el centro, que tocaba el piano, 2 violines, una viola, cello, contrabajo, flauta y clarinete. O sea, un conjunto fascinante, ¿no? Imagínense una película con toda esa música. Pero lo relevante es que estos conjuntos no estaban solamente en los grandes teatros, no era una excepción, sino que las salas más pequeñas también empiezan a incorporar tríos o cuartetos, seguramente no las grandísimas orquestas, pero empiezan a ampliar el formato del solista de piano. Acá hay algunas referencias a tríos, a sextetos y también a conjuntos mucho más grandes, ¿no? Conviven esos diferentes formatos instrumentales. En este contexto de pequeñas orquestas se van incluyendo nuevos instrumentos destinados a enriquecer la experiencia en la sala y a dar un atractivo particular a los conjuntos. Se incluye el armonio, por ejemplo, que se utilizaba en las películas de carácter religioso, como lo había mencionado, el caso de la marimba también que está en pantalla, o los bandoneones que van llegando para tocar el tango, que se va volviendo cada vez más de moda. Además, algunas salas incluyen aparatos sonoros especialmente fabricados para el cine, y eso es una parte fascinante de todo este trabajo. Destaco aquí el All-Effects, que está en la pantalla. Es un aparato desarrollado en Reino Unido en 1909 para imitar sonidos. Tenía 1,20 m de alto, más o menos, ¿cuánto es 1,20 m? Por 90 de ancho y de profundidad. Y era un set de percusiones y accesorios que podía producir diferentes sonidos como tormentas, cataratas, ladridos de perros, cantos de pájaros, que tenía ese objetivo de sincronizar con los posibles sonidos que pudieran venir de la pantalla, ¿no? Llegó a Chile en 1917, tengo documentación de 2 salas, una en Santiago y una en Valparaíso, que trajeron el All-Effects. En esa misma línea llaman la atención los órganos para cine, que eran órganos, pero que contaban además con una gran diversidad de timbres, de efectos sonoros y de percusiones para enriquecer la interpretación. Era como una especie de órgano al que se le adosaba un All-Effects o algo parecido a un All-Effects. Uno de ellos era el Photoplayer, que está aquí en pantalla, que se empezó a fabricar en 1912 y que el Teatro Brasil de Santiago mandó a comprar directamente a Estados Unidos y lo estrenó en 1919. El músico Paul Salvatierra, que es un músico que tiene una notoriedad tremenda en la música de cine de esos años, lo estrenó y la prensa dijo: el maestro Salvatierra ha hecho un arte muy suyo al acompañar películas.
con música especialmente adaptada. Asimismo, es de aplaudir la pericia con que maneja el complicado photoplayer que se ha instalado en el Teatro Brasil. Les quiero mostrar un breve registro de uno de los pocos photoplayers que sobrevive en la actualidad y que está en manos de un coleccionista norteamericano para hacernos una pequeñísima idea de la música que sonó en el Teatro Brasil de Santiago en manos del maestro Salvatierra con el photoplayer. La primera vez que mostré este video en una conferencia, María Imaretti se puso a gritar ¡pónelo de nuevo! Es fascinante. Es importante considerar que estos instrumentos y aparatos sonoros fueron inicialmente concebidos como una forma de economizar, permitiendo que una sola persona ejecutara diferentes sonidos, ¿no? Se ve ahí en pantalla claramente que el hombre está haciendo muchas cosas en simultáneo. Esto queda de manifiesto en los avisos y en las instrucciones que indicaban que una persona solamente toca todo, se solucionan los problemas, se reducen los costos de las orquestas. Ese era el objetivo con el que se fabricaba todo esto. Sin embargo, en el caso chileno, no parece haber una reducción del personal cuando llegan estos aparatos. Yo estaba esperando que despidieran a los demás músicos, que hubiera una reducción en la orquesta, y todo indica que no ocurrió eso. Entiendo entonces que funcionan estos aparatos más bien no como una reducción de personal, sino como un atractivo adicional, tal como ocurrió en el caso de otros instrumentos que se agregan a la exhibición, pero que no necesariamente van en desmedro del trabajo de los músicos. Junto con esto hay un elemento menos explícito, pero que es importante, que es la dimensión simbólica de estos sonidos. Se convirtieron estas sonoridades en una sonoridad característica del cine, y eso es súper importante porque el hecho de ofrecerlos, de que las salas lo pudieran ofrecer a su público, les ofrecía simbólicamente la misma experiencia que podían tener las personas en las salas de teatro de las grandes ciudades norteamericanas y europeas. De alguna manera es como una forma de adscribirse a través de lo sonoro a la experiencia de la modernidad del cine que está circulando en el primer mundo, en las grandes ciudades. Me parece que es igualmente importante. Finalmente, para ir cerrando, quiero mencionar brevemente el tema de la crítica y del público, que son un desafío bastante grande. Hay gente aquí que está trabajando crítica y yo no tengo tantos hallazgos como ustedes, pero hay algunas cositas interesantes sobre la parte musical. Lo primero es que hay diversos aspectos que aparecen en la crítica respecto a la música del cine. Lo primero y más notorio es un cuestionamiento, a veces muy duro, a la calidad de algunos intérpretes y a la calidad de algunas orquestas. Eso marca un contraste que es bien interesante y que enriquece el trabajo con la prensa diaria, que muchas veces era simplemente publicidad encubierta, en que se anunciaba que todo era colosal, que la orquesta siempre era perfecta, que todo funcionaba sin problemas. Algunos puntos polémicos los encontramos en una nota en 1915. Dice: hay orquestas que despiertan cólera, hay otras que inspiran lástima y hay otras que ponen enfermo. Es como una confabulación execrable que atenta criminalmente contra los oídos del espectador. Durísimo. Y finaliza apuntando que un piano bien afinado y en manos de un artista de verdad supera por mucho a las orquestas que generalmente soportamos en nuestro cine, no que escuchamos, soportamos.
Junto con los comentarios que son muy ácidos, me llama la atención la preferencia por un pianista solo en lugar de la orquesta, porque es justamente el momento que está produciendo este cambio, ¿no? Que las orquestas se están estableciendo, que están creciendo los conjuntos. Entonces hay una idea de que parece que nos gusta más este formato anterior y no esto que nos están proponiendo ahora. Lo leo desde ese lugar también porque es 1915, que es un momento de varios cambios en ese sentido. Por otra parte, hay una serie de textos que subrayan la importancia de la música en el cine. Por ejemplo, esta nota de 1918, que destaca que la coronista cuenta que en las funciones privadas, como una especie de confidencia al público, le dice: en las funciones privadas destinadas a la prensa, muchas veces se exhiben las películas sin música, las vemos así nada más. Entonces ella decía que podía apreciar el contraste entre verla con música y verla sin música. Y describía: las escenas que se desarrollan así, en silencio, producen un efecto incompleto y desconcertante, y el espectador no ve la hora de que se reanude el acompañamiento musical. Y luego dice: la música es el alma del cinematógrafo, posee un poder emocional y sugestivo superior a la palabra misma. Entonces hay como toda una tensión entre una mirada muy crítica sobre la práctica de algunos músicos, de algunas orquestas, pero al mismo tiempo una conciencia muy clara de que la música tiene una importancia fundamental para la exhibición. Al mismo tiempo hay una mirada que busca disciplinar al público en relación con la música. Hay un caso muy interesante que lo encontramos en la descripción de una sala en la ciudad de Antofagasta, y que creo que fue Sonia en la mesa anterior que describió algo muy muy parecido. Esta es en la ciudad de Antofagasta cuando una orquesta tocaba un tango. La descripción es fabulosa. Parte del público de las galerías pide a voz en cuello que se repita el tango que están tocando. Otros que se toque el tango de su preferencia. Otros gritan el nombre de otras piezas, y cada cual insiste pidiendo lo que le vienen ganas, formando una gritería intolerable. Y finalmente, yo estoy seleccionando pedacitos, esto es largo y lapidario. Finalmente aclara en un tono muy muy civilizatorio que la orquesta se ciñe a un programa delineado de antemano, siendo completamente inútil, molesto e inculto insistir en que se toque lo que se pide. Aquí el tema de clase sale, pero hasta por los poros, ¿no? Es muy evidente en estos comentarios la referencia a la galería, ¿no? Como el espacio popular, el espacio más barato, y el calificativo inmediato de incultos porque no hacen lo que deberían hacer, ¿no? Pero viendo desde otro punto de vista, a mí me parece fascinante ese nivel de fervor y desorden a propósito de la interpretación de un tango, y como en muchas ocasiones no se sabe absolutamente nada de cuál es la película que se proyectó. Entonces parece que está todo el interés puesto en la orquesta, en el tango que se tocó, en el otro posible tango que va a venir. En fin, lo más difícil de rastrear aquí es la impresión del público. Son pocas las ocasiones en que la voz del público queda registrada en relación con los fenómenos musicales. He podido dar con algunas notas de protesta, por ejemplo, respecto al comportamiento de la orquesta, al hecho de que el director de la orquesta se haya ido antes de que la película terminara, o porque hayan terminado de tocar los músicos antes que se acabara la película, cosas de ese tipo. También molestia respecto a que se tocara en determinados momentos de la proyección y no en otros. Hay que recordar que hay un proceso también de transición ahí, que no siempre las orquestas tocaban durante la exhibición cinematográfica. En algunos casos dejaban solamente el piano y la orquesta tocaba solamente la obertura o un espacio intermedio, y luego se va produciendo un cambio en que la mayoría de las orquestas tocan siempre en sincronía con la película. Entonces hay varias protestas al respecto, pero lo que me parece más llamativo es este testimonio de un asistente al Teatro Brasil de Santiago, que destaca las virtudes de este teatro, del Teatro Brasil, que es el teatro de su barrio. Dice: otra cosa que me encanta a mí en mi cine es la música. Hay un espléndido trío, el maestro Salvatierra, el mismo que tocaba el photoplayer. Es muy amable y muchas veces me pregunta qué piezas son las que quiere que toque. Qué regalía, ¿no? Dice esta
asistente al Teatro Brasil. Aquí se evidencia cómo la música podía moldear una experiencia particular de ir al cine en una determinada sala. Al mismo tiempo da luces de las estrategias de los músicos para congraciarse con el público, ¿no? Algo que Salvatierra hace bastante a menudo y que de hecho he podido documentar que él implementa tiempo después una estrategia en la que le pide al público que anote con cierta anterioridad, al día anterior o el mismo día en la mañana, una lista con las piezas que quiere escuchar durante la exhibición de la tarde. Entonces hay nuevamente esta intención de como una especie de Wurlitzer, ¿no? Como de tocar lo que el público quiere que toquen. Muy al contrario de lo que ocurría en Antofagasta con estos tangos que no querían darle el gusto al público. Cierro, a modo de conclusión, volviendo a esta noción del cinema concierto, que está en el título de la presentación. No sé si se acuerdan ya del título del comienzo, pero estaba, ese es el título. Y me gustaría dejarlo ahí como un punto de reflexión, porque al menos desde 1911 he podido distinguir que gran parte de las exhibiciones de cine en Chile, no solo en Santiago, no solo en Valparaíso, en las distintas ciudades, en el sur, en Punta Arenas, en el norte, en Antofagasta, en Iquique, se anunciaban con epítetos como cinema concierto, biógrafo concierto, concert biograph y todas las combinaciones de inglés-español, pero que apuntan a lo mismo, que son una manera de indicar que el espectáculo incluía tanto la proyección cinematográfica como un componente musical, que no era un mero acompañamiento, sino que tenía un protagonismo importante, y eso lo reflejan también los programas musicales, los anuncios de los solos, los cambios, la sumatoria de instrumentos nuevos, de aparatos sonoros, en fin. Las salas de cine entendieron la música como un atractivo que podía hacer la diferencia con otras salas. Es una herramienta para distinguirse potenciando el espectáculo y por eso se le otorga una importancia fundamental. En muchos casos prácticamente no se menciona en la película lo que les comentaba anteriormente, sino que lo relevante es la cantidad de intérpretes de la orquesta, su repertorio, quién hace los solos, etc. Se entiende la música como parte de las comodidades de la sala, junto con la calefacción, la calidad de los asientos, la limpieza del lugar, etc. Pero al mismo tiempo es un elemento que delinea la experiencia cinematográfica, que construye esa dimensión simbólica que enuncié anteriormente de lo que significa ir al cine. Y acá hay algunos ejemplos de los anuncios, ¿no? Calefacción, orquesta, buenas vistas. Selecta orquesta, confortable calefacción. Creo que apuntan a ese mismo fenómeno. Todo esto nos obliga a reinterpretar la exhibición como un espacio donde confluyen varias prácticas, y esto también lo anunciaba Dana, lo anunciaban en la mesa anterior, un espacio donde confluyen prácticas que funciona casi siempre durante todo el periodo como un espectáculo de variedades, y no me refiero solamente a los primeros años, sino me refiero a toda la era silente, por lo que he podido documentar en el caso chileno. Al mismo tiempo, la prensa, como vimos, también participa en forma activa, moldeando la mirada respecto a la parte musical del cine, dando críticas, comentarios, dejando oír hasta cierto punto la voz del público que cuestiona o que celebra las prácticas musicales. Por otra parte, hay que considerar que el cine silente fue un espacio fundamental de trabajo para músicos y músicas en Chile. Me atrevería a decir que también fue un lugar central para la vida musical de Chile en todo ese periodo. El hecho de que se estrenaran las canciones en ese espacio, el hecho de que circularan las orquestas por las distintas salas, el hecho de que circularan artistas, cantantes de todo tipo que iban en forma itinerante, nos habla de que gran parte de la vida musical pasó por la sala de cine. Al mismo tiempo es un terreno donde se configura esta tensión entre la dimensión artística y la dimensión laboral de la música. Finalmente, creo que todos estos hallazgos nos invitan a repensar la historia del cine en Chile y en alguna medida de nuestra región, ¿no? Se ha vuelto casi un lugar común señalar que el cine silente tenía muy poco de silente, pero ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Qué hacemos cómo nos hacemos cargo de esta historia? Y me parece que es fundamental integrar la dimensión sonora a nuestro entendimiento de lo que fue el cine silente y de lo que fue el cine en el amplio sentido de la palabra en todo nuestro continente. Eso, muchas gracias.
abrimos, tenemos 15 minutos para hacer preguntas y para responderlas. Sí, Andrea. Eso. No, hablaste mucho de la música, bueno, vos venís de la música, pero me da curiosidad si encontraste registros sobre, por ejemplo, efectos sonoros, ¿no? Porque tenemos información que se hacían, ¿no? Efectos del ruido de la locomotora. ¿Habías encontrado registros en Chile de eso y quiénes los hacían, ¿no? Porque me imagino que no eran músicos necesariamente. A ver si tenías alguna información de eso. Sí, yo también una pregunta. Primero, felicitaciones, Martín, por tu trabajo. Gracias. La pregunta es si encontraste alguna información sobre lo que se llamó los films cantantes, donde los cantantes estaban detrás del tenor, ¿no? Que de eso hay algún registro en América Latina, pero yo nunca encontré una referencia en Chile al respecto. Y lo otro es si tuviste algún hallazgo respecto a la música en las películas que se proyectaban en las salitreras. Martín, me ha gustado mucho. Creo que es importante que pasamos a hablar de no una música excelente, pero muchos tipos de música. Porque hay una diversidad muy grande, mismo en el mismo país, entre los cines centrales y los cines de barrio, que también la música, el repertorio, por ejemplo, un tipo de instrumento. Cuando hablas de las mujeres, por ejemplo, en las grandes capitales de Brasil, había dos orquestas, una en la sala de espera y una dentro de la sala de proyección. Y había una diferencia muy grande, que la sala de espera eran mujeres extranjeras y que se quedaban a la exhibición con la luz apagada, enquanto en la sala escura eran peor pagos, estaban en la sala escura, estaban impuestas para el público y había muchos hombres negros, por ejemplo. Entonces había una diferencia muy grande no solo de la música, pero como la orquesta es parte del espectáculo para ser visto, no solo oído, para ser visto en la sala de espera y no ser visto en la sala de proyección. Y esto hay una diferencia muy grande también entre estos cines en que funcionaban todos los días, los músicos tenían que trabajar todos los días. En Brasil, en los años 10, hay huelgas de músicos, por ejemplo, contra esto, por folga los domingos. En cuanto a los cines de las ciudades menores que no funcionaban todos los días, los musicistas tenían otro trabajo y tocaban solo los fines de semana, y con la oportunidad de ganar extra. Muchas veces los pianistas eran las hijas o las mujeres o las hermanas del dono en estos fines familiares. Entonces creo que hay mucha diversidad. Yo no sé si ha mirado más las salas de barrio, los cines menores, yo creo que hay una diferencia muy grande entre la relación de trabajo. Sí, buenísimo, gracias. Sí, acá. Sí. Muchas gracias, muy interesante, creo que tiene muchas aristas y algunas aristas más. Quizás si resumiera la ponencia como una historización de cine, sonido y desigualdad, ¿no? Porque hay muchos entramados de desigualdad y de tensiones, como decías tú. Yo me preguntaba, inclusive en relación a la prensa anterior también, ¿no? a los repertorios, que muchos coinciden, muchas idiosincrasias que coinciden más allá de los países, y lo que se habló de las modernidades vernaculares o no, y los procesos de colonización, en esa modernidad, cuánto se transgredió o no, o fue realmente un ajeno, se transformó en un agente colonizador. Lo que quería como pensaba mientras estabas hablando, ¿no? También el cine siguiente, ¿qué silenció? ¿No? Por ejemplo, en todas esas culturas musicales, ¿no? Digamos, que planteas ahí, ¿dónde están las culturas originarias? Por ejemplo, no había un solo músico con músicas tradicionales, ¿no? Que siempre dentro de la alta cultura, de la cultura del conservatorio, ¿no? Que daba un estatus o una validación, ¿no? Porque la validación respondía a un sistema cultural que se quería reforzar, en definitiva, ¿no?
y no los otros. Entonces, bueno, era la calefacción, inclusive la disciplinar el grito, ¿no? En el momento. Qué horrible el grito que resuena a muchos de los ¿cómo se llama? Lo que venía a descubrir y hacían anotaban, ¿no? Hay un estudio, bueno, de Ana María Ochoa de oralidad que justamente hace todo un reponto de los que describían a los pueblos originarios como los bárbaros que gritaban, ¿no? Y acá de algún modo también hay una distinción en comportamientos y lo que está queriendo afirmar. Es muy interesante en definitiva cómo hay muchos campos más, y venía un poco eso como agradecer, y creo que tiene mucho más para desarrollarse y también para informar, para pensarse uno, de esos campos de tensión. Qué cosas no aparecen en el cine, o sea, están silenciadas o se silenciaron con este cine silente. Y no sé si has pensado al respecto, más allá de lo de género que está enfatizado, ¿no? Y lo del trabajo que hace. Buenísimo. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta sobre el proceso de estandarización, sobre todo de las partituras. Porque normalmente cuando uno lee sobre esas prácticas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, casi siempre, como tú mencionaste, tienes esa imagen de un músico de piano, pero también de esas partituras estandarizadas, que tenían partes de partituras que decía aquí si es un momento lírico, proceso, si es un momento de acción, proceso. Y la historia que contaste es todo lo contrario, una dinámica mucho más flexible que reacciona a lo que está de moda, a lo que está pasando aquí, las decisiones del propio director, de varias cosas. Y no sé si tiene que ver con el hecho que tú pones la atención a la instrumentación exactamente y a lo que prácticas más de orquesta y no individuales, o qué pasó o si no pasó con la estandarización de esas prácticas en ese contexto. Y también relacionado a la pregunta antes, es el proceso también de la profesionalización de esas cosas, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que está incluido y está excluido, cuáles se consideraban prácticas laborales de trabajo, también profesionales, ¿no? Porque la música popular o la música folclórica no fue aún en ese periodo profesionalizada, ¿no? No pagaban, no ibas a la escuela a estudiar. Entonces, ¿se podrías comentar sobre esos dos aspectos? Genial. ¿Parto por ahí? Sí, en la No, creo que dejar la sí. sala porque hay otro evento, por eso el apuro, si no nos quedaríamos hasta tarde. Buenísimo. Muchas gracias por las preguntas. Sobre los efectos sonoros, algo mencioné con el caso de las máquinas, pero también sería bueno destacar, y qué bueno que me lo preguntas, Andrea, el tema de los percusionistas, que era un integrante de la orquesta que estaba a cargo de las percusiones, pero que no eran solamente las percusiones como las entendemos hoy día, sino que eran toda esta pequeña cantidad gran cantidad de pequeños accesorios que pudieran emitir un sonido. Estoy pensando en estas planchas de metal que se pueden agitar para generar un sonido de viento, hasta objetos más pequeños que puedan quebrarse, como objetos de vidrio que se quiebran durante la proyección, para generar estos efectos. Me acuerdo de algunos anuncios que destacaban a un percusionista que tenía un set de 40 percusiones diferentes para adscribirlas a cada escena.
Entonces, allí hay una cuestión con los efectos que es bien importante, pero tampoco es algo que sea que esté en forma tan presente. Hay momentos en los que aparece el LOL-FX, hay momentos que está la llegada del photoplayer, que también tiene un set de percusiones, y apariciones esporádicas de esto, pero no parece haber sido una práctica tan habitual, ¿no? Respecto a los films cantantes, efectivamente he encontrado varias menciones a la aparición de estas películas, pero sin dar mucho detalle. Entonces, yo tengo entendido que en el caso de Brasil, creo que es Daniel Crepaldi Carvalho que lo ha trabajado, con mucho detalle. Ella manejaba bastante información, entonces he estado todo el tiempo tratando de encontrar algo similar a esto, pero no lo he podido encontrar. Solo encuentro las menciones que dicen las vistas cantantes, se van a dar vistas cantantes en tal lugar, se van a exhibir, sobre todo en los primeros años, ¿no? 1906, 1908, la década hasta 1910. De ahí se pierde un poco esa práctica, al menos en lo que he podido revisar. Sobre la música en las salitreras, tengo algunos antecedentes, los que mencionaba de las mujeres, pero sobre los repertorios hay mucho vacío porque la prensa de la zona salitrera no tendía a dar muchos detalles sobre estas películas en particular, sí daba muchos detalles de las organizaciones obreras y las veladas obreras que indicaban su repertorio, sus prácticas, pero en este caso no he podido encontrar con mucha información de cuál repertorio, qué instrumentos, etc. En general se habla del pianista, no mucho más allá de eso. Sobre las... esta era una pregunta difícil. Sobre qué es lo que queda afuera y qué es lo que queda adentro, es una pregunta complicada, pero yo diría que efectivamente lo que más queda afuera son las prácticas de raigambre folclórica. Ese tipo de manifestaciones está solo excepcionalmente en las salas, no es algo que ocurra con mucha fuerza, y no he podido ver algo parecido a lo que mencionas de esta idea de una orquesta que toca afuera y una orquesta que toca adentro. Sí, en algunos casos hay documentos que indican que hubo una orquesta de banda de bronces, la banda de los militares o la banda del municipio que tocó antes de la exhibición. Eso sí está bastante presente y de eso hay documentación en distintos países, ¿no? Me parece que era una práctica bien común, como esta idea civilizatoria de la orquesta que toca afuera y a continuación entramos al teatro y vemos la película. Pero no de orquestas que estuvieran como lo que describes. Encuentro también una mención a una orquesta compuesta solamente por mujeres, pero es un grupo itinerante que viene desde Italia. Entonces no es algo que haya permanecido en el país, fue una especie de sorpresa para el público, pero no he podido encontrar más antecedentes al respecto. La orquesta circuló en 1918, estuvo unos meses y luego se le pierde la pista. Alguien mencionó el tema de los vínculos filiales de las mujeres. Eso es algo que me hubiera gustado profundizar más, pero efectivamente he encontrado que en varios casos las mujeres que participan de las orquestas son de familiares de músicos o personas que la familia completa tocaba algún instrumento y tenían pequeños conjuntos, o que tienen vínculos filiales, que son las hijas de un director de orquesta o la mamá que dirige el espacio y que la hija participa a través de ese espacio. Pero luego me voy encontrando con una gran cantidad de mujeres que no parecen tener ningún vínculo filial con la gente. Entonces finalmente no quise detenerme en ese punto, pero sí, hay un poco de las dos cosas y yo creo que sin duda facilita la entrada de las mujeres en los casos donde hay estos vínculos filiales. Y me parece también que es súper interesante cómo los músicos van articulando estos vínculos como redes de apoyo, en que probablemente participan en los espacios las personas gracias a estos enlaces, a estos vínculos.
como ocurre en otros ámbitos de la vida, ¿no? Pero en este caso me llama mucho la atención porque está muy presente esa idea de familia, como las familias que administraban los cines también, entonces es algo que está ahí muy marcado. Las culturas originarias no están, como decía, prácticamente en ninguna parte. Sí en las películas chilenas que se exhiben con bastante distancia unas con otras, no hay tantas películas chilenas. En esos casos la orquesta preparaba un repertorio especial que incluía tonadas, cuecas, las músicas tradicionales y que normalmente podía incluir pequeños conjuntos folclóricos. Se estrenaban películas y venía la cantante, la protagonista de la película, y cantaba la canción con guitarra durante la exhibición. Ese tipo de expresiones está presente y es muy interesante porque es un periodo previo a la conformación de estas músicas de raíz folclórica que tienen como su surgimiento de forma más clara a mediados, a fines de los años 20 con los conjuntos de música guasa, los guasos quincheros, los cuatro guasos, todos estos conjuntos, no sé si los conocerán, pero son estos conjuntos de señores que eran abogados y dentistas, pero que se ponían un poncho y se disfrazaban de personaje alegórico identitario nacional, y que tocaban estas músicas tradicionales. Esa es la versión del folclore más tradicional que hay en Chile a fines de los 20, pero esto es anterior, entonces también hay un mundo que creo que es una tarea a seguir explorando. Alguien me dijo el estatus del conservatorio, ¿no? Y eso está muy, muy, muy presente. En una parte subrayaba esta idea de que no sé si lo alcancé a mencionar, ¿no? Pero el conservatorio, yo tengo la impresión de que es precisamente esa la alianza, ¿no? De que el cine, cuando llega a Chile, cuando va llegando a los países, no tiene el prestigio de obra de arte que tiene la música. Entonces la alianza permite legitimar una experiencia que hasta ese momento es una experiencia más bien vernácula, por seguir la conversación con María. Es una experiencia mucho más ligada al mundo del espectáculo. Hay muchos comentarios que expresan molestia de que el cine gane terreno en espacios donde antes se hacía teatro, donde se hacía ópera, se hacían artes que sí estaban legitimadas. Entonces no me parece una casualidad que que haya una alianza con las orquestas que sí tienen legitimación desde el conservatorio, que ya desde mediados del siglo XIX tienen un circuito, y también que esas orquestas hagan un repertorio de música clásica y de ópera, porque en el fondo es decir, esto también es como la ópera, aquí también es un espacio culto, un espacio inteligente, y eso se enfatiza mucho en la publicidad. Entonces yo creo que hay una estrategia de legitimación que es muy, muy clara. Sobre el proceso de estandarización es algo que yo he buscado bastante porque entiendo que en otros contextos es fundamental, ¿no? El tema de las cue sheets o estos libros, manuales compilatorios de partituras que en algunos casos incluso indican, como decía Maya, ¿no? Música de persecución, música de astronautas, música de lo que fuera, y que había un repertorio compilado que permitía que las personas pudieran ejecutar, encontrar rápidamente estas piezas. Y en algunos casos también músicas sugeridas para una película específica, que ya sea la compañía productora u otras personas armaban un repertorio y decían, esta película se toca con esta pieza, primero esta, luego a continuación esta otra. Se sugería para que los músicos y músicas pudieran adaptarse rápidamente porque los estrenos eran permanentes. Lamentablemente no he podido encontrar eso en el caso chileno. Me parece igual interesante que no esté, porque creo que habla también de una cierta distancia con esas prácticas que se han entendido como que son muy globales, y acá no hay ningún registro de que existieran esas compilaciones, esos manojos de partituras. Y yo me puse en algún momento a comparar los repertorios, que sí he encontrado que son muchísimos, con lo que aparecía en estos compilados, el de Erno Rapé, bueno, que el de Rapé es un poquito posterior, pero de Sam Fox u otros, hay una cantidad enorme de libros con estas estrategias de partituras, y no encuentro prácticamente nada más allá de las marchas nupciales, que eran como sinónimo de marcha de matrimonio, ¿no? Como piezas que tienen un significado muy obvio y que aparecen en los compilados, pero porque son estándar de un significado concreto, las marchas fúnebres, pero mucho más que eso no. Y
Finalmente, sobre la profesionalización de estas prácticas, es algo que no tengo tan claro, la verdad. No, hay súper poca información sobre los músicos, sobre testimonios más concretos sobre cómo se van construyendo estos saberes. Tengo el antecedente de Emma Spur, que es esta violinista que efectivamente ella le enseña a otros intérpretes y que luego esos intérpretes aparecen en las orquestas, entonces se entiende que ahí hay un saber compartido. Pero más allá de eso es muy poco lo que he podido encontrar. Sí hay muchos antecedentes de clases particulares, que eso también nos podría hablar de un espacio de formación, pero sí hay que mencionar que en el conservatorio y en el medio musical, en las revistas sobre música, no hay prácticamente menciones a todo este trabajo en los teatros y en los cines. Entonces yo sospecho que hasta cierto punto prevalece, a pesar de una cierta apertura, prevalece esta idea de la música como ente autónomo y que esa es la música que no depende y que no participa de otras manifestaciones artísticas como las prácticas más legitimadas, y que estas vinculaciones con el teatro, con el cine son como de segunda categoría, entonces no las mencionamos tanto, no nos detenemos tanto en ellas. Pero si miramos las listas de la gente que estuvo en el conservatorio, los profes, los estudiantes, toda esa gente trabajaba en el cine, entonces es muy curioso cómo se omiten esas partes de sus propias biografías.